a quienes promueven liderazgos autoritarios y mesiánicos, a quienes creen en ideologías fracasadas, a quienes han pervertido la noción del pueblo y han degenerado en populismo. Y es un placer y un privilegio poder tener aquí ya en este auditorio a nuestro queridísimo Vicente Fox Quesada, expresidente de México. Gracias, presidente Fox, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio, de verdad, que forme parte hoy del Foro América Libre. Gracias, presidente. Dando la batalla, una desde Venezuela y otra desde México, y es el caso de Xóchitl Gálvez, que es una mujer luchadora que viene desde abajo con trabajo, que está dando la batalla y que está conquistando corazones en todo el país. Adelante, Xóchitl, bienvenida. Mi querido jefe Vicente Fox, qué gusto tenerle aquí. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo sepa lo que está pasando en México. No es exagerado afirmar que el actual gobierno pretende construir un régimen autoritario inspirado en el populismo bolivariano, un régimen que destruye los contrapesos y elimina la pluralidad. Estos días hemos sido testigos de la agresión del gobierno al Poder Judicial Federal. Sabemos bien que sin un Poder Judicial fuerte no hay democracia ni hay libertad. El presidente no tolera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se sujete a sus deseos y caprichos. Pero esta agresión al Poder Judicial no es, desgraciadamente, un hecho aislado. A lo largo de estos 5 años hemos visto en reiteradas ocasiones cómo el gobierno ha intentado destruir cualquier contrapeso a su poder. Hemos visto cómo el gobierno ha intervenido ilegalmente en las elecciones para impulsar a los candidatos de su partido. Hemos visto cómo el presidente intentó destruir al Instituto Nacional Electoral, un órgano constitucional autónomo que garantiza elecciones libres y justas. Hemos visto cómo se ha perseguido penalmente a los críticos y opositores mediante la utilización facciosa de las instituciones públicas. Hemos visto cómo la mayoría oficialista colocó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una militante de su partido que en lugar de defender a los ciudadanos se ha dedicado a defender a su gobierno. Hemos visto cómo todos los días se ataca a la oposición y se calumnia a sus miembros como traidores a la patria. Hemos visto cómo cada semana se publica una lista con los nombres de los periodistas críticos a Morena. Su servidora, en el momento que levantó la voz, obviamente no fue la excepción. Primero se quiso negar mi origen. Después, no. ¿Cómo es posible que de vender gelatinas y tamales me volviera una exitosa empresaria? Y después, y todo esto desde Palacio Nacional. Y después se exhibió de manera ilegal, pública, mis estados bancarios, financieros y fiscales y la de mis clientes. Todo por el delito de ser una empresaria. Hoy en México la libertad y la democracia se encuentran seriamente amenazadas. Adicional a esto, en los últimos 5 años México además ha perdido influencia y relevancia en el mundo. Esto significa que hemos perdido oportunidades para los mexicanos y todo por la obsesión de este gobierno por privilegiar una política exterior cargada de ideología. Así, no es casualidad que este gobierno haya mantenido relaciones amistosas y alianzas con los peores representantes del populismo. Este gobierno se ha negado a condenar las constantes violaciones a los derechos humanos en nuestro continente. Este gobierno invitó a marchar a tropas del ejército ruso
en el desfile de nuestro Día Nacional. Este gobierno tuvo una reacción tibia y ambigua frente a los ataques terroristas de Hamás contra Israel. Este gobierno ha puesto en riesgo nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá al no cumplir con lo que establece el Tratado de Libre Comercio. Por eso, es indispensable que la política exterior de México tenga un vuelco de 180 grados. La política exterior de nuestro país debe de defender siempre los valores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Hoy estamos en un mundo nuevamente bipolar que no sucedía desde la caída del muro de Berlín. México tiene 3.150 kilómetros de frontera con Estados Unidos y hay 12 millones de mexicanos que viven allá. El 80% de nuestras exportaciones son con Canadá y Estados Unidos. Más del 80% de nuestros turistas vienen de Canadá y de Estados Unidos. Y hay 1.5 millones de personas de Canadá y Estados Unidos que viven en México. No nos podemos confundir. Entendemos la nueva geopolítica y nuestras alianzas están en nuestro vecindario y con los países libres y democráticos. Con nuestros aliados y socios comerciales debemos ser serios y confiables, cumplir la palabra y respetar los acuerdos que firmemos a nivel internacional. Defender los derechos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos es nuestra prioridad, pero también es nuestra obligación extenderle el mismo trato a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. México no puede seguir siendo un país en donde los migrantes padecen condiciones infrahumanas y peligrosas. Necesitamos impulsar una colaboración con Estados Unidos para darle viabilidad a la migración temporal para trabajadores, que quienes decidan buscar mejores oportunidades lo puedan hacer de manera segura y ordenada y que no se mueran en el camino. Por supuesto, es la responsabilidad de los países expulsores crear las condiciones de seguridad y prosperidad para que nadie se tenga que ir por pobreza o por miedo. Por idioma, por historia, por cultura, por religión, nuestro corazón y nuestros lazos más emotivos están en América Latina. Debemos de fortalecer el comercio en la región y profundizar nuestra integración en cadenas de valor para que el beneficio del nearshoring llegue a todo el continente. Con América Latina tenemos una agenda que debe de incluir la migración, el crimen organizado y el cambio climático. De hecho, lo que pasó en Acapulco, todo el mundo dice que nadie lo veía venir, que en décadas no había pasado. Pues esto que vivimos estos días es muy probable que se repita de manera reiterada por los efectos del cambio climático. México tiene que tomar su relevancia en el mundo. México tiene que tomar su relevancia en el nuevo orden mundial. No podemos seguir en una actitud pasiva. Debemos ser parte de las decisiones, siempre en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y quiero aprovechar este espacio para reiterar toda mi solidaridad con Ucrania y con Israel. Sabemos que hoy estas dos naciones son amenazadas por quienes cuestionan los fundamentos mismos de nuestra civilización. Extiendo mi solidaridad a la población civil que vive en Gaza y Cisjordania y que también es víctima del extremismo. No olvidemos que un grupo terrorista como Hamás no representa al pueblo palestino. Como pueden ver, nuestra visión de política exterior es completamente opuesta a la que defiende Sheinbaum.